Su golazo a Alemania fue vitrina. Nilson Angulo podría llegar a un top de Inglaterra. El extremo ecuatoriano volvió a entrar en el radar grande del mercado europeo y ahora su nombre empieza a sonar con fuerza alrededor de Tottenham, un histórico de la Premier League que observa su crecimiento después de meses muy potentes en Sunderland. Nilson Angulo ya no aparece como una promesa escondida ni como un futbolista que recién busca espacio en Europa. Su presente cambió de temperatura, su perfil ganó peso y su nombre empezó a circular en Inglaterra con otro volumen. Ese tanto ante Alemania, dentro del impulso que trae con Ecuador, terminó funcionando como escaparate internacional. Lo que antes parecía una carrera de paciencia, adaptación y silencio, ahora empieza a tomar forma de salto mayor. Desde Sunderland, el ecuatoriano habría despertado el interés de Tottenham, un club que no atraviesa su mejor momento, pero que sigue teniendo una camiseta pesada, una historia fuerte y una vitrina enorme en la Premier League. La pregunta se empieza a instalar con fuerza: ¿puede Nilson Angulo dar el salto a un club del Big Six después del Mundial? La respuesta todavía depende de una oferta formal, de movimientos de mercado y de decisiones deportivas, pero el interés ya coloca al ecuatoriano en una conversación de otro nivel. Su rendimiento en los últimos meses no pasó desapercibido. En Inglaterra miran cada detalle, cada desborde, cada aceleración, cada señal de evolución competitiva. Nilson Angulo llegó a Sunderland con una inversión importante y ahora su crecimiento lo coloca nuevamente en una zona caliente, donde los clubes poderosos empiezan a medir posibilidades antes de actuar. El fichaje de Nilson Angulo por Sunderland no fue menor. La operación alcanzó los 17,5 millones de libras entre monto fijo y variables, una cifra que ya dejaba claro que en Inglaterra veían algo especial. No se trataba de una apuesta pequeña, sino de una inversión fuerte por un extremo ecuatoriano con margen de crecimiento. Ese número cambió la dimensión de su carrera. Pasar de ser una promesa ecuatoriana a convertirse en una incorporación millonaria para un club inglés marcó una frontera. Y ahora, con un valor de mercado estimado en 17 millones de euros, Nilson Angulo vuelve a estar en una posición donde cada partido puede empujar su destino. Tottenham aparece en el camino como un posible nuevo escenario, pero no cualquier escenario. Hablamos de un club histórico de Inglaterra, acostumbrado a pelear en grandes vitrinas, aunque venga de una campaña durísima. Para un futbolista ecuatoriano, llegar allí significaría entrar en una exposición brutal dentro de una de las ligas más exigentes del planeta. La posible llegada de Nilson Angulo a Tottenham tendría un peso especial para el fútbol ecuatoriano. Sería una de las transferencias más importantes de los últimos años para un jugador nacido en Ecuador, sobre todo por el punto desde donde viene: Liga de Quito, Anderlecht, Sunderland y ahora la posibilidad de mirar hacia un gigante inglés. El camino de Nilson Angulo arrancó lejos de los focos más pesados de la Premier League. Liga de Quito fue el club que lo proyectó, el lugar desde donde empezó a llamar la atención por sus condiciones. Allí se construyó la primera imagen de un extremo rápido, atrevido y con herramientas para competir más allá del fútbol ecuatoriano. Luego llegó el paso clave hacia Europa. Liga de Quito aceptó venderlo al Anderlecht de Bélgica por 1,9 millones de euros, según los registros del portal especializado Transfermarkt. Esa cifra, vista con distancia, hoy parece el inicio de una historia que empezó con cautela y que ahora podría escalar hacia un destino mayor. Bélgica fue una estación decisiva. En el Anderlecht, Nilson Angulo tuvo que adaptarse a otro ritmo, otra cultura futbolística y otra exigencia diaria. No era sencillo llegar joven, competir por espacio y sostenerse en el viejo continente. Pero ese proceso sirvió para formar una base más fuerte y preparar el salto hacia Inglaterra. Su crecimiento en el fútbol belga fue elevando su cotización. Con el paso de las temporadas, el extremo ecuatoriano empezó a mejorar aspectos de su juego y a consolidarse en un entorno competitivo. Esa evolución terminó llevándolo a Sunderland, donde su nombre alcanzó otra escala y empezó a ser observado desde un mercado mucho más poderoso. Sunderland apostó fuerte por él y ese detalle no se puede ignorar. Cuando un club paga 17,5 millones de libras entre fijo y variables, no compra únicamente presente. Compra techo, futuro, desborde, energía, proyección y una posible revalorización. Nilson Angulo entró en esa lógica y hoy su nombre responde a esa expectativa. El presente de Sunderland también ayuda a explicar por qué Nilson Angulo empieza a atraer miradas superiores. El equipo terminó la temporada en el 7º puesto y aseguró clasificación a la Europa League, un paso enorme para un proyecto en crecimiento. En medio de esa campaña positiva, el ecuatoriano siguió elevando su perfil competitivo. Esa diferencia con Tottenham hace que la historia sea todavía más llamativa. Mientras Sunderland vive un momento ascendente, los Spurs vienen de una temporada muy complicada.
El club londinense terminó en el puesto 17 de la Premier League, apenas sosteniéndose en la máxima categoría y firmando uno de sus desempeños más duros de años recientes. Por eso el interés en Nilson Angulo no aparece de manera aislada. Tottenham necesita renovar, mover piezas, refrescar su plantilla y reconstruir una estructura competitiva. Después de una campaña tan baja, la directiva está obligada a pensar en jugadores jóvenes, con hambre, recorrido creciente y margen para explotar dentro de un proyecto que necesita aire nuevo. Nilson Angulo encaja en esa idea porque reúne presente y futuro. No es un futbolista de cartel gigantesco todavía, pero viene creciendo, ya conoce Europa, ya está en Inglaterra y además carga con el impulso de Ecuador. Su golazo a Alemania alimentó esa sensación de que puede aparecer en escenarios grandes sin encogerse. Para Tottenham, mirar hacia un jugador como Nilson Angulo también puede ser una lectura estratégica. No se trata de ir únicamente por nombres consagrados, sino de detectar futbolistas con valor ascendente antes de que sean más caros. En ese punto, el ecuatoriano aparece como una opción con recorrido, inversión previa importante y posible margen de explosión. El Mundial 2026 puede ser el gran acelerador de esta historia. Si Nilson Angulo llega con ritmo, confianza y protagonismo con Ecuador, la vitrina puede multiplicarse. Los torneos de selecciones suelen mover mercados, inflar intereses y convertir buenos rendimientos en llamadas concretas. Para él, cada minuto internacional puede ser oro puro. La selección de Ecuador también juega un papel central en esta conversación. La fuente marca que su proyección con la Tri lo convirtió en un jugador seguido de cerca por clubes ingleses. Eso significa que Nilson Angulo no solo está siendo evaluado por lo que hace en Sunderland, sino también por lo que representa con camiseta nacional. Y ahí aparece el valor simbólico de su golazo a Alemania. No fue únicamente una acción brillante, fue una declaración ante un rival poderoso. En el fútbol europeo, esos momentos quedan registrados. Los ojeadores miran rendimiento semanal, pero también toman nota cuando un futbolista sudamericano responde ante selecciones de jerarquía mundial. El mercado de transferencias todavía no abrió esa puerta definitiva, pero el nombre ya está instalado. Todo apunta a que Nilson Angulo volverá a ser protagonista cuando empiece la próxima ventana. La diferencia es que ahora no se habla de un simple seguimiento, sino de la posibilidad de que Tottenham decida avanzar con una oferta formal. Si esa oferta aparece, la operación podría cambiar por completo el mapa de su carrera. Pasar de Sunderland a Tottenham sería entrar en otra presión, otro ruido mediático y otra exigencia diaria. Pero también sería confirmar que el crecimiento iniciado en Liga de Quito no fue casualidad, sino parte de una escalera construida paso a paso. En Ecuador, esta posibilidad se mira con expectativa porque no todos los días un extremo nacional queda cerca de un club del Big Six. El fútbol ecuatoriano ha exportado nombres importantes, pero cada movimiento hacia la élite inglesa tiene un valor especial. La Premier League sigue siendo una de las vitrinas más intensas del mundo. También hay que mirar el momento con prudencia. La fuente habla de interés, de seguimiento y de una posible oferta, pero todavía no de una transferencia cerrada. Esa diferencia importa. Nilson Angulo está en una posición poderosa, pero el siguiente paso dependerá de negociaciones, necesidades de Tottenham y la postura de Sunderland. Sunderland, por su parte, no tiene razones para desprenderse fácilmente de un jugador por el que acaba de realizar una inversión elevada. Si Nilson Angulo mantiene su rendimiento y llega fuerte al Mundial 2026, su precio podría crecer. Por eso, cualquier movimiento de Tottenham tendría que ser serio, convincente y acorde a su valor. El caso de Nilson Angulo también muestra cómo cambió su carrera desde que salió de Liga de Quito. De una venta de 1,9 millones de euros al Anderlecht, pasó a una operación de 17,5 millones de libras hacia Sunderland. Ese crecimiento económico refleja una evolución deportiva que ahora podría tener otro capítulo enorme. Nada de esto ocurre por casualidad. Primero fue el talento detectado en Ecuador, luego la adaptación en Bélgica, después la apuesta inglesa y ahora la mirada de un histórico londinense. Nilson Angulo ha ido quemando etapas sin saltarse el proceso. Por eso su nombre empieza a tener sentido en conversaciones de mayor exigencia. El gran desafío será sostener la explosión. Llegar al radar de Tottenham es una cosa, convencerlos de presentar una oferta formal es otra. Para lograrlo, Nilson Angulo necesita continuidad, rendimiento, madurez y presencia en los momentos que pesan. Su golazo a Alemania abrió la vitrina, pero el mercado exige repetición y consistencia.
La historia queda servida con todos los ingredientes: un ecuatoriano en crecimiento, un Sunderland fortalecido, un Tottenham herido que necesita renovación, una cifra millonaria sobre la mesa y un Mundial 2026 que puede cambiarlo todo. Nilson Angulo está ante una oportunidad que puede marcar un antes y un después en su carrera. Lo más potente de esta situación es que Nilson Angulo no llega a esta conversación por ruido vacío. Llega porque su recorrido lo empujó. Liga de Quito lo vendió, Anderlecht lo formó en Europa, Sunderland pagó fuerte por su crecimiento y ahora Tottenham aparece como esa puerta que puede cambiar la dimensión de su carrera. El fútbol inglés no espera a nadie. Allí cada aceleración se mide, cada decisión pesa y cada error se amplifica. Por eso, que Nilson Angulo esté siendo observado en ese entorno habla de una evolución real. No basta con tener condiciones, hay que sostenerlas bajo presión, y el ecuatoriano empieza a mostrar señales de estar preparado. También es clave entender el contexto de Tottenham. Después de terminar en el puesto 17, el club necesita respuestas rápidas, pero no puede volver a fallar en sus decisiones. Fichar jóvenes con margen de crecimiento puede ser una salida inteligente, siempre que el perfil encaje. Y ahí el nombre de Nilson Angulo aparece con fuerza. Sunderland, en cambio, vive otra realidad. Su clasificación a la Europa League le permite sostener un proyecto atractivo, con competencia internacional y una base en crecimiento. Para Nilson Angulo, quedarse también podría significar minutos, protagonismo y continuidad. Por eso esta historia no solo trata de subir de club, sino de elegir el momento correcto. El Mundial 2026 puede terminar inclinando la balanza. Si el ecuatoriano convierte esa vitrina en una campaña potente con la selección de Ecuador, las miradas no vendrán solo desde Tottenham. En ese escenario, Sunderland podría recibir presión de otros clubes y el mercado podría encenderse alrededor de su nombre. Por ahora, Nilson Angulo está justo en ese punto donde una carrera puede acelerar de verdad. No hay fichaje cerrado, no hay firma, no hay anuncio oficial, pero si existe una señal fuerte, Inglaterra lo mira. Y cuando la Premier League empieza a mirar con insistencia, cualquier detalle puede convertirse en el inicio de una historia grande. ¿Será Nilson Angulo capaz de convertir ese golazo a Alemania en el impulso definitivo para llegar a Tottenham y meterse en un club del Big Six de la Premier League? ¿O Sunderland lo sostendrá como pieza central de su proyecto europeo? Los leo en la bandeja de comentarios, mi gente.